Primero de Samuel capítulo 4 versículo 21. Primero de Samuel capítulo 4 versículo 21. Y llamó al niño Icabod. Vamos a esperar que aparezca en las pantallas. Primero de Samuel capítulo 4 versículo 21. Ya estaba ahí. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Quiero predicar con la ayuda del Señor Jesús esta noche el tema Icabod, el fin de la gloria. Pueden dar una alabanza al Señor y pueden sentarse en esta hora. Cuando Pedro predicó el sermón, óigame esto, cuando Pedro predicó el sermón de Hechos capítulo 2, cuando ese versículo del versículo 37 que dice: cuando oyeron esto se compungieron de corazón. ¿Por qué la gente se compungió de corazón? Sabe que el sermón no es muy complejo. El sermón de Pedro en la Biblia, en el capítulo 2 de los Hechos, no es un sermón muy elevado de doctrina. Él lo único que dijo fue que al que ellos habían crucificado era el Cristo, el Salvador. Así que ese sermón tuvo efectividad porque estaban llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dunamis de la palabra de Dios, es el poder. La palabra dunamis significa poner en movimiento lo que me rodea. Cuando usted entra a una piscina, usted se mueve, la piscina, el agua se desplaza. Eso es energía, eso es dunamis. Cuando la dinamita, que de ahí viene la palabra de esa raíz, dunamis, dinamis, dinámica, dinamita, es movimiento. La dinamita explota, estalla. Ella lo que hace es que desplaza todo lo que está a su alrededor. Cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, oiga bien esto, ya ellos habían nacido de nuevo. Porque el Señor Jesús lo explicó desde el principio. El nuevo nacimiento, nacer del agua y del Espíritu, es algo que se da milagrosamente en el ser humano desde el momento en que cree la palabra. Pero aunque ellos tenían la obra del Espíritu, ellos no podían irse a predicar sin estar llenos del Espíritu. Y no podemos confundir la obra del Espíritu con la llenura del Espíritu, con los dones del Espíritu y con el don de lenguas, que la gente piensa que hoy porque la iglesia habla en lenguas es don de lenguas. Quiero decirle que sí y no. Todo el que recibe el Espíritu Santo, la única señal que la Biblia dice que es señal de que lo recibió es que hable en lenguas. Yo no puedo decir que una persona ha recibido. Es posible que tenga la obra del Espíritu, porque eso empieza desde el principio. Pero la Biblia dice que hablaban y fueron todos llenos y hablaban. Así que el hecho de que una iglesia permanezca en la llenura del Espíritu Santo es una iglesia que va a trascender. Una palabra clave toda esta semana. Cuando Pedro predicó el sermón de Hechos 2, ese sermón no funcionó sino porque tenían el poder del Espíritu Santo. Una iglesia, por eso es que necesitamos en la iglesia la llenura. Y la única forma de demostrar que eso sucede es que haya la manifestación del Espíritu Santo en el hablar en lenguas en la iglesia. Entonces, nosotros debemos entender que la gloria de Dios se ha manifestado. Pero estamos, óigame bien esto, estamos en una época de mucho peligro espiritual. El enemigo todavía, oiga bien, todavía en este tiempo sigue luchando para destruir los hijos de Dios, para devorarlos, para robarles la bendición espiritual, para destruir los hogares cristianos y para matar los sueños y la visión de servicio a Dios. Ninguno de nosotros esta noche
podemos darnos el lujo, ni podemos permitirnos que la comunión con Dios se apague en nuestras vidas y que en nuestros hogares dejemos de tener la presencia de Dios en nuestros corazones. No podemos permitir que se nos nuble la visión. No podemos dejar que el conformismo, oiga bien, el conformismo nos ciegue la vista y nos gane. Y no podemos dejar que el peso de las cosas de este mundo nos quiten el dinamismo en el servicio a Dios. Esta noche quiero hablar de trascender, porque hubo gente que tuvo la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios, pero no trascendió a nada, se quedó en el camino. Pero hay gente que ha trascendido, y esta iglesia, no hablo solo del grupo que está sentado esta noche aquí, sino de la iglesia del Señor en Colombia y en el mundo, deben preocuparse cada uno de nosotros individualmente por trascender. Es algo clave la trascendencia. Hay gente que ha recibido el llamado de Dios, pero que después de un tiempo, con los años, pierden la brillantez de su ministerio. No es porque se ponen ancianos, porque hay ancianos que, según la Biblia dice, reverdecerán y serán fructíferos y tendrán fuerzas. No es por ser ancianos, no es por la enfermedad incluso, no es la gota, ni tampoco ahora la fibromialgia, esas que salen y todo. No es eso lo que va a hacer que una persona que sirve a Dios deje de hacerlo. Estoy seguro de algo: el Señor hace que la vida del justo sea como la luz de la aurora. Alabado el Rey de Reyes. Pero con el pasar del tiempo, algunos han perdido la brillantez de su ministerio. Al principio de su vida cristiana, durante los primeros años, ellos fueron grandes líderes, firmes servidores, gente de mucha visión en Dios, gente que ejercieron un ministerio que ayudó a muchos y que restauró vidas, gente que se le vinieron los años encima, pero que no supieron guardar lo que Dios les había dado. Hicieron de ese ministerio y de ese llamamiento a servir algo común y corriente. Su servicio a Dios se convirtió en un actuar dentro de lo humano y dejaron de lado la influencia del Espíritu Santo. Se convirtieron en profesionales y, habiendo empezado por el Espíritu, terminaron por la carne. Permitieron que el mundo se les metiera a sus vidas y que las cosas de la carne volvieran a aparecer en ellos. Dejaron que el pecado hiciera otra vez parte de sus vidas. ¿Y sabe quiénes son esos? Son esos que saben cantar pero que no adoran. Son esos que saben dirigir pero que no alaban. Son esos que saben predicar pero que no tienen unción. Son aquellos que dejaron a un lado la unción del Espíritu Santo y se hicieron profesionales en su trabajo, en las cosas del Señor. Pero esta iglesia, estos servidores, esta gente que oye la palabra de Dios esta noche, no puede darse el lujo de que esas cosas pasen, porque esta iglesia ha trascendido a las puertas del infierno. Es porque el Espíritu Santo se ha movido en ella siempre. Esta iglesia empezó con el Espíritu Santo y no podemos sacarlo de la iglesia. No podemos sacarlo de nuestras vidas, aunque algunos digan que es desorden, porque hoy hasta hablar en lenguas es un desorden. Pero la Biblia dice, nos hemos puesto a discutir sobre conceptos teológicos. No voy a discutir sobre eso. Que si es fuego, que si no es fuego, que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguen. No lo apaguen. Elí fue un servidor de esa clase. Él era el sumo sacerdote. Él era el que llevaba la responsabilidad de que el culto a Dios continuara siendo santo. Óigame, servidores, él era
el que tenía la responsabilidad de que el culto a Dios siguiera siendo sagrado, íntegro, fiel, real, verdadero y sincero. Era Elí el que debía guardar porque el sacrificio fuera de real adoración y que la ofrenda fuera aceptada por el Señor. Era él el que tenía la responsabilidad de que el culto fuera agradable a Dios y que el olor del cordero asado llegara a su presencia y que la sangre esparcida fuera para real perdón de pecados. Era Elí el que debía cuidar porque la lámpara de Dios estuviera siempre encendida. Era Elí el que entraba al lugar santo todo el tiempo y ministraba para Dios. Era él quien entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer el culto de expiación por el pecado. Pero Elí bajó los brazos, Elí se engordó, se sentó en un sillón y perdió la vista. Se dejó engordar, se sentó en un sillón y se alejó del sacerdocio que Dios le había dado. Y Dios dejó de hablarle. Y él también dejó de hablar con Dios. Y dejó de percibir que Dios estaba ahí. No se dio cuenta que la mujer estaba clamando y pensó que estaba borracha. Él no se dio cuenta que Ana lo que estaba haciendo era clamando. No identificó al fiel y al sincero. Pero un día Dios le habló. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 27, el Señor dicta una sentencia. Bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón, y que de entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que mi presencia, óigame, para que en mi presencia se acercaran a mi altar y quemaran incienso y se pusieran el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas quemaban en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Y si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos los descendientes tuyos morirán en la flor de la vida. Yo te doy esta señal, que tus dos hijos, Ofni y Finés, morirán en un mismo día. Esta sentencia era para quitar de en medio, oiga bien esto, era para quitar de en medio a aquellos que estaban fuera de la voluntad de Dios, para retirar del servicio a aquellos que estaban contaminados de pecado y maldad. Este era el fin del sacerdocio de Elí. Ya nunca más sería sacerdote y su familia recibiría el castigo por su pecado. Dejar este tema así nos trae solo tristeza y fracaso, aburrimiento. Dice, qué pesar. Pero quiero decirle a los que tienen esperanza esta noche, a los que saben que Dios levanta del polvo al pobre, a los que saben que Dios puede hacer que las piedras canten. La tarde que Jesús bajaba del monte, la gente empezó a clamar y sacaban sus mantos y cortaban ramas de los árboles y las tiraban en el piso.
y clamaban: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos se molestaron porque el pueblo cantaba, porque el pueblo alababa y brincaban y tenían palmas de aplauso. ¿Y sabe qué pasó? Esos fariseos se acercaron al Señor y le dijeron: oye, diles que no clamen, que están faltando el respeto. Y me veo a Jesús montado en el burro, riéndose un poco, diciéndole: si ellos se callan, a ellos les llegó la hora de alabar, porque si ellos se callan, las piedras clamarían. Y quiero decirle a ustedes que esta noche hay más que piedras aquí. No permita que las piedras alaben por usted. Alabe al Señor esta noche, que Él lo merece. Dios nunca se queda corto. Dios nunca, porque su propósito nunca será detenido. Nadie puede detener la voluntad de Dios. Siempre habrá quien le dé adoración real. Siempre habrá quien le dé adoración verdadera. Siempre habrá quien le rinda culto de corazón. Siempre habrá quien le adore en espíritu y en verdad. Él mismo se encargará de levantar gente que le sea fiel y que le sirva de corazón. En 1 de Samuel 2:35 dice: pero yo, diga yo, el Señor dijo: yo me levantaré. Yo me levantaré un adorador fiel, un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia. Oiga, jamás le faltará descendencia. Y yo edificaré casa firme para él y andará delante de mi ungido todos los días. Es decir, que esta iglesia es la descendiente de alguien que se paró firme cuando fue tentado, que fue tentado en todo, pero él no pecó, él no falló, él estaba dispuesto a darlo todo por cumplir su misión. Esta iglesia son fruto de la sangre de ese que se paró firme ante el diablo, ante el mundo y ante todo. Y hoy tenemos victoria porque él nos ha dado la victoria. Él se ha levantado gente que le adore. Elí llegó a presenciar la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo. Elí llegó a presenciar la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo. Él tenía el privilegio de ministrar el culto a Dios. Él tenía autoridad, tenía llamamiento, y ese llamamiento era permanente, pero todo lo perdió en un día. En este tiempo pasa de manera similar. En este tiempo es muy similar al tiempo aquel, cuando no había visión con frecuencia y la lámpara de Dios estaba por apagarse. Ya no hay muchas lenguas en algunas iglesias. Ya no hay mucho mover del espíritu. Estoy hablando en el sentido literal de la manifestación del Espíritu Santo en el hablar en lenguas del creyente. No hablo del don de lenguas. No todo el mundo tiene el don de lenguas, pero todo el que ha sido lleno del Espíritu Santo debería hablar en lenguas. Antes, en los buses, cuando íbamos para las convenciones y los cultos, yo no sé si era que éramos muy fanáticos. Debe ser que éramos muy fanáticos. Tiene que ser eso. Y que ahora no somos fanáticos. Tiene que ser que hoy sabemos tanto
Pero hasta el conductor le tocaba detenerse porque el Espíritu Santo lo tomaba. Pero hoy es escándalo y bulla. El servicio a Dios es tomado de cualquier manera. Algunos no tienen temor de Dios, han perdido respeto por lo sagrado. Es como si hubieran bajado los brazos, si hubieran perdido la visión y se hubieran engordado espiritualmente y perdieron el dunamis, el dinamismo de que da el Espíritu Santo. Hago énfasis en eso, porque Jesús le dijo a los discípulos que no se fueran sin haberlo recibido. Ellos podían irse a predicar el evangelio sin recibir el Espíritu Santo, porque allá tenían todos los testimonios, la palabra la tenían. Pero una palabra sin el dunamis no sirve para nada. No se fueron, fue por eso. Se sentaron en un sillón. Se sentaron en el sillón de la experiencia, en el sillón del conocimiento y de la doctrina, que saben predicar pero no tienen unción, que saben cantar pero no alaban, que saben levantar las manos pero no adoran, que tienen cargos pero no sirven a Dios. Perder la visión es perder la comunión del Espíritu Santo. Engordarse espiritualmente es dejar de esforzarse por permanecer en la fidelidad de Dios. Sentarse en un sillón es conformarse con lo que queda, es dejar de anhelar más de Dios. Bajar los brazos es dejar de luchar contra el mundo, contra el diablo y contra nosotros mismos. Es enamorarse del mundo y de sus cosas, es darle lugar al diablo, es dejar de huir de la tentación, es ceder a sus invitaciones, es dejar de orar y dejar de buscar el rostro de Dios. Todo se puede perder en un momento si nos descuidamos. Hebreos 2, 3 y 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo? ¿Sí ve? Que hoy sabemos tanto. Hoy todo el mundo es teólogo. No tengo de la teología. Pero tenemos que ubicar las cosas cada uno en su lugar. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Ofni y Finés simbolizan, óigame esto, Ofni y Finés simbolizan la falta de temor de Dios. Representan a aquellos que abrazan el mal. Son el símbolo de la inmoralidad, el símbolo de la poca ética, el irrespeto por las cosas sagradas y el tener en poco la obra de Dios. Ellos ministraban el culto, estaban en el lugar de la gloria de Dios. Ellos tocaban las cosas santas. Ellos entraban en el lugar santo, entraban en el lugar santísimo. Estaban vestidos con las ropas santas, llevaban en el pecho el símbolo de fidelidad de Dios, comían de las cosas sagradas, tenían en su frente una tiara que decía santidad a Jehová. Sin embargo, se acostaban con las mujeres que servían en el templo, abusaban de su autoridad. Y mire que el sacrificio de Dios, cuando mataban el cordero, los sacerdotes podían comer del sacrificio, y el animal estaba en la palangana, en la paila, y había un garfio que ellos tenían que meterlo sin mirar, y lo que agarraran ahí era de ellos. Y estos señores Ofnífines se mandaron a hacer un garfio de 3 dientes. Cierto, pastor, que eso no tiene nada. Así le dicen a uno. ¿Me puedo meter un poquito más? Yo estaba en la casa de una familia
Y la chica salió de la habitación al espejo de la sala con una máquina, no sé cómo se llama, que encrespa las pestañas. Y me dice: ¿cierto, Michael, que esto no tiene nada de malo? Y pues la verdad, yo no te puedo decir si eso tiene algo de malo o no. Lo único que yo sí te puedo decir son dos cosas. Si tienes al Espíritu, porque el Espíritu guía, recuerda, enseña, corrige, redarguye. Y lo otro es que esa no es nuestra costumbre. Aquí tenemos gente vieja en el Evangelio, que se hicieron viejos aquí. Esta iglesia empezó con el Espíritu Santo. El hermano Larsen se encontró con los misioneros otros que estaban en otra iglesia, que eran trinitarios. Y los 8 del hermano Larsen habían recibido el Espíritu Santo después del bautismo. Y los 50 de los otros trinitarios no lo habían recibido. Y el hermano Larsen dijo: ¿por qué no prueban? Bautícenos en el nombre de Jesús para ver si lo reciben. Me hace acordar a Hechos 2, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos. Hoy no hay unión, hoy la unión, hoy cada quien mira a ver cómo se compone. Cada quien guarda su apariencia. Pero estos 2 misioneros con Trinidad y todo encima, ellos se ponen a considerar, porque ellos lo que quieren es hacer la voluntad de Dios. Eso tiene que haber sido así, hermanos. Yo no estaba ahí, yo ni había nacido. A propósito, hoy estoy cumpliendo 42. Entonces esta gente, los 2 misioneros dicen: ¿qué hacemos? Porque ya lo bauticemos en el nombre de Jesús a ver qué pasa. Y los bautizaron en el nombre de Jesús. Eso dice, eso es lo que la Biblia dice. Milagros, prodigios y repartimientos del Espíritu. Pero hoy, para que la gente reciba el Espíritu Santo, hay que hacer 10,000 campañas de renovación. Ya ni los que lo recibieron hablan en lenguas casi. Esta iglesia, cuando los bautizaron, los trinitarios, estos misioneros bautizaron a los 50 recibieron el Espíritu Santo. Ofni y Finés fueron los causantes. Óigame esto: Ofni y Finés fueron los causantes de que la gloria de Dios se fuera del pueblo. Ellos causaron que en el templo no estuviera la presencia de Dios. Ellos lograron que la palabra de Dios escaseara y que no hubiera visión con frecuencia. Fueron ellos los que hicieron que el mismo pueblo pecara, hablando mal del mal testimonio que tenían. Tenemos que ser conscientes, servidores, esta noche aquí. Yo con ustedes. Yo no puedo excusarme, es que yo soy hombre, somos humanos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Hubo gente que sí trascendió. No me vengas con cuento. Párate firme. Coge el temple. Nosotros lo que hacemos aquí en esta iglesia es servir a Dios, es servir a la iglesia. Nosotros somos los sacerdotes de este tiempo. ¿Se te olvidó eso?
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que hoy habéis alcanzado misericordia. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este privilegio no lo tiene cualquiera, iglesia. Tú y yo tenemos vestido de Cristo esta noche. Gloria a Dios. Nosotros somos linaje, somos descendencia. Le voy a decir lo que le dice de la iglesia. Somos fruto, somos el resultado de la obra de Dios. Somos sacerdotes. El compromiso de cada uno de nosotros, óigame bien, el compromiso de cada uno de nosotros es mostrarnos como la obra redentora de Jesucristo. Anoche les explicaba lo que significa ser un sacrificio vivo. Hoy lo que Dios quiere, y Pablo lo dice en Romanos 12:1, les ruego a todos esta noche. Yo me agarro de esas palabras también y les digo a todos, les ruego que nos presentemos ante Dios como sacrificio vivo, santo, agradable. Alabado Cristo el Rey. O ignoráis, dice 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Es que Pablo lo enfatiza. Toda la Biblia, después de Hechos 2, señala que el Espíritu, no la obra del Espíritu, la obra del Espíritu viene de allá, desde antes de la creación. Se los voy a decir en 2 versículos, 3. La obra del Espíritu. Y dijo Dios, sea la luz. Esa es la obra del Espíritu. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Lo mismo dice Corintios. Pablo dice, creo que es 1 Corintios 6:4 me parece, o 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la paz de Jesucristo. Así que la obra del Espíritu viene de allá, antes de Adán y Eva, todo lo que tú quieras. Pero el Espíritu Santo no. Isaías 44:6 dice, 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y el conocido Joel, que fue lo que citó Pedro el día de allá en Hechos 4, Hechos 2:4. Así que estoy hablando aquí con los que tienen al Espíritu. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, denle gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Él. Estamos en una guerra continua, aunque digan que el diablo no tiene poder. Dale lugar para que vea que no tiene. Él no tiene potestad sobre nosotros mientras estemos metidos aquí. Pero salte para que vea. Y él es tentador. Usa artimañas, usa estrategias. Allá tiene gente que trabaja para él. Que lo sepan o no lo sepan, San Juan dice, el mundo está bajo el maligno.
Y aquel que es nacido de Dios, no le, el demonio no le toca, pero no te salgas. Porque sí, entonces tendríamos que borrar ese versículo de Efesios al final. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Borremos ese versículo, porque ese versículo no es para la iglesia. Sí es para la iglesia. Es que no tengo tiempo. Me toca seguir. Estamos ante una guerra continua contra el mundo. Isaías 57:20 dice: porque los impíos son como el mar en tempestad, que no sabe estarse quieto, sino que sus olas arrojan cieno y lodo. Eso es lo que el mundo lanza. Pero también tenemos un enemigo ahí con el que dormimos todos los días. No es la mujer, no, ni el marido, no, es la carne. Esta carnecita. Cuando Pablo habla, mire, Pablo habla algunas cosas claves. Él cataloga el pecado, él es el que cataloga el pecado en Romanos capítulo 1, desde el versículo, creo que es el 24, 26 en adelante. Él dice: estando atestado estoy en injusticia, fornicación, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, de malignidades, y dice un montón: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Eso que Pablo cataloga es del mundo. Pero hay una cosa que Pablo no dice de él. Él dice, hay una cosa que él no dice de él. Él dice que tiene un aguijón en su carne, y él no dice qué es. La Biblia no dice qué es. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que uno no debe decir de uno. Gracias a Dios que no leemos los pensamientos. Pero hay algo que él sí dice de él. Él dice, y habla de él: porque yo, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer es lo que hago. Él está hablando de él. Lee la Biblia para que vea. De él. Y yo hallo esta ley en mí. Es decir, que en mi carne no mora el bien. Nosotros, es nuestra naturaleza humana, carnal, animal, dice la Biblia, también dice Pablo. Pero los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu, esos no tienen condenación. ¿Por qué? Porque el Señor los ampara. Pero también tienes que dejarte amparar. Tú no puedes servir a Dios de cualquier manera. Yo soy músico, yo toco ese piano. De pronto no tan bueno como los que tocan, de pronto, pero yo toco. Y yo, como crecí en una iglesia grandotota así, como esta, más grande, en la central de Valledupar. Yo de 16 años, así bien simpático, llegaba al culto. Como tú también, simpático. Y tan bueno que es uno pararse así, tocar el piano. Y ese día que uno no falla una tecla y que la armonía está linda, está uno inspirado y uno se siente. Le estoy hablando de lo que vive, no sé, pues no me van a hacer quedar mal los músicos. Digan amén por lo menos. Sí. Pero es verdad, uno se siente bien. Que lo miren y que, ay, hermano, así la jovencita, ay, tú sí tocas lindo. Y uno se siente así todo, englobado. Eso sí. Que cantas, ¿cómo cantas? Y con ese cuerpo que todavía no tienes barriga. Todo eso. Uno se siente contento, así sabroso.
Pero un día, cualquier día viene el Señor y te puya y te picha. Te baja, te pone ahí en el suelo para que tú tengas que arrodillarte. Y para que sepas que lo único que te puede mantener a ti a raya de que esta carne se te levante no es la doctrina. No, hay gente que ni sabe doctrina, pero son fieles. ¿Sabe por qué? Porque están llenitos. Cuando están que se caen, van y dicen: Señor, aquí estoy, levanto mis manos. Señor, la gente viene aquí a la iglesia. Vea, hermanos, escúchenme, servidores, esta noche, cuando la gente viene, cuando la gente va pasando por ahí y entra a la iglesia, amigos, personas, aquí la gente viene necesitada. Aquí la gente viene buscando una solución y se necesita que esa solución sea Jesucristo. Y la única forma de que Jesucristo se vea en esta iglesia es que la iglesia esté llena de Jesucristo. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Ay, 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 ay. Si salimos a la batalla sin el respaldo de la presencia de Dios, si salimos, cada vez que alguien se para aquí a servir a Dios, oiga bien, hay gente que viene atormentada, atacada, golpeada, maltratada, atada por el mundo, por el diablo, por la carne. Y lo único que puede romper eso es el Espíritu Santo. Un cantante lleno del Espíritu Santo. Un pianista lleno del Espíritu Santo. Un recogedor de ofrendas lleno del Espíritu Santo. Un ujier en la puerta lleno del Espíritu Santo. Porque la gente llega y dice: ¿será que aquí está el Señor? Es que me han dicho que en tantas partes, pero yo no sé si aquí la gente tiene que dejar de ver tantas caras lindas y tantas cosas bonitas. Esta parafernalia lo único que sirve es para decorar, pero lo único que va a hacer que esta iglesia trascienda es que el Espíritu empiece a moverse en este lugar y que lo haga de verdad, verdad. ¡Oh! Les llegaron los filisteos, a don Ofni y a don Finés. Les llegaron los filisteos. Se fueron a la batalla. El ejército se fue a la batalla. Y el viejo Elí sentado allá. Y los otros dos haciendo cosas por ahí, que por debajo de cuerda. Y llegó el enemigo. Y el ejército se fue a la batalla. Y les pegaron una derrotada. Los barrieron, los hicieron salir huyendo. Y ellos pensaron que eran con espíritu, que eran con espada y con ejército. Y no es con espada ni con ejército. Es con mi espíritu. Es con el espíritu de Él. Y ellos pensaron que la solución era traer el cajón de oro. Y dijeron: ¿qué sería lo que pasó? Y dice: no. Es que nos hace falta el arca. Un arca sin Dios adentro, eso no sirve para nada. Eso es solo un cajón de oro y ya. Es mejor que el tesoro esté en vasos de barro. Es mejor. Y se fueron a buscar el arca. Traigan el arca. Y Ofni y Finés, aquí van Ofni y Finés con el arca. Ahora sí, los dos, bien. Eso sí, porque para ponerse bonito sí se puede, y para la parafernalia y para el momento, y están así, ahí sí están. Entonces llegan y llegan. Y cuando el ejército de Israel vio que el arca llegó, dice que pegaron un grito, que la tierra tembló. Y los filisteos que estaban allá a lo lejos escucharon el grito y se asustaron. Y se llegaron unos a otros y dicen: oiga, pongámonos pilas. Filisteos, prepárense, filisteos.
amárrense los pantalones, filisteos, porque llegó el arca. Ay, 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 ahora sí se nos formó el problema, porque esa arca trae a Dios. Lo que los filisteos no sabían es que esa arca estaba vacía. Y ese día se fueron a la guerra, se fueron a la batalla y le dieron más duro que el día anterior. Y los persiguieron, los mataron, los alcanzaron, y el Ofni y el Finés, corriendo con el arca, se los alcanzaron, los mataron y les robaron el arca. Uy. Aquí habrá alguien que no tiene ni idea de qué fue lo que pasó ese día. Esa arca estuvo con ellos en el desierto. Esa arca durante siglos había estado siendo el ejemplo de que, siendo el símbolo de que Dios estaba con ellos. Es decir, que al robarse el arca, para ellos eso es como arrancarles el corazón. Se les fue la esperanza. Lo que ellos pensaban que era su solución, ellos se quedaron sin esperanza. La gloria de Israel se perdió y se acabó la gloria. Ese día, esa tarde fue el fin de la gloria. Y uno de los sobrevivientes salió corriendo y llegó donde estaba el viejo sentado en el sillón y le dijo: mi señor, nos derrotaron, perdimos, mi señor, estamos perdiendo. Yo le voy a decir una cosa: esta iglesia no puede darse el lujo de perder gente, no puede darse el lujo de que el enemigo se meta y haga cosas, lo que quiera hacer. No puede el diablo robarnos nuestros adolescentes, no puede el mundo llevarse nuestra familia. Hay poder en Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Díganme qué vamos a hacer. Digan ustedes qué hay que hacer aquí. Y lo voy a decir así, no me vuelvan a invitar. No, hermanos. Y el hombre llegó corriendo donde Elí: mi señor, nos derrotaron, perdimos. Mataron a los muchachos, los ejércitos, los jóvenes, todo el mundo. Lo mataron a todos. Y el viejo, el viejo sentado: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero dígame, mi señor, lo más duro, mataron a sus 2 hijos. No, eso no es lo que me importa a mí. Dígame el arca, ¿qué pasó con el arca? Mi señor, se la robaron. Nos robaron el arca. Y cuando el viejo oyó eso, estaba como en un taburete, porque se fue para atrás y se cayó y se desnucó y se murió. Padres aquí presentes, ustedes no pueden darse ese lujo de que la gloria de sus casas se vaya, porque el día en que la gloria se vaya, se va a perder todo. Líderes aquí presentes, presidentes de comités y secretarios y todos, y los que tienen ministerios en esta iglesia, nosotros necesitamos volver a poner en alto el Espíritu Santo. Así toque volver a tumbar bancas otra vez. Yo me hubiera quedado con las bancas tumbadas y con la gente pisada, pero algo pasó aquí. Yo no sé qué es lo que pasó. ¿Sabe qué? Tanto conocimiento y doctrina nos tiene el pecho inflado. Tanta técnica, tantas capacidades, tantos riffs de guitarra y tantas armonías y tantos melismas.
y tantas luces, tantas cosas buenas. Sí, son buenas, pero eso no es lo que va a hacer que la iglesia crezca y trascienda. Eso no es lo que va a hacer que esta iglesia se mantenga. Yo prefiero volver a tumbar bancas, pero que el Espíritu Santo empiece a moverse otra vez en mi vida, por favor. Mis hijos, yo quiero que mis hijos vean a un hombre lleno de Dios. Yo quiero que mi mujer vea a un hombre lleno de Dios. Yo quiero que la iglesia en la que trabajo vea a un hombre lleno de Dios. ¿Cuántos macheteros y jornaleros salieron a la obra hace 50, 60 años y ganaron más almas que cualquiera? No era por teología ni doctrina, ni sabían mucho siquiera, pero es que estaban, vea, pasaban ahí. Pasaban ahí. Y se fueron corriendo a darle la noticia a la esposa de uno de los sacerdotes muertos. Y le dijeron: ay, señora, su suegro se cayó y se murió cuando le dieron la noticia que sus hijos se murieron, su marido se murió. Y ella también preguntó: ¿y el arca? Se la robaron. Y cuando le dijeron que se la robaron, estaba embarazada, le dieron dolor de parto y vino el parto enseguida. Y se murió dando a luz. Y dando el último suspiro, al niño que nació le puso Icabod. El fin de la gloria. Y donde fuera ese muchacho, a la escuela, a jugar al parque, donde los amigos, donde el vecino del otro conjunto, a la piscina o a la cancha de fútbol, donde él fuera. Oye, sin gloria. Oye, gloria de Dios traspasada. Oye, sin gloria. Oye, Icabod. Oye, niño sin gloria. ¿Y ese niño quién es? Ese es Icabod. Él nació el día que se robaron el arca. Él nació el día que se robaron la gloria de Israel. Él nació. Aquí no puede seguir naciendo gente con nombre de perdedores. Ustedes, muchachos, tienen un deber. Cuando yo estaba de 20 años, de 19 años, llegué donde un pastor que fue mi pastor, se llamaba Filadelfo Frías. Era un viejo que era un riel. Prefería partirse que doblarse. Y un día estaba el viejo parado en una esquina del altar y yo llegué y le dije: hermano Fila, ¿será que cuando ya usted está anciano, hermano Fila, perdone la pregunta, pero será que cuando usted se vaya, Dios irá a levantar hombres como usted? Y él me dijo: Dios nunca se ha quedado corto. Yo no sé ustedes, servidores, pero tanto debate sobre si me pongo o no me pongo, si hago o no hago, si puedo ir o no puedo ir, nos está poniendo en un plano donde a la final cada pastor tiene un concepto, cada quien tiene una idea. Pero aquí no vale eso. Eso no es lo que va a hacer que esta iglesia mantenga su nivel. Esta iglesia no se puede sentar en el sillón. Esta iglesia necesita la gloria de Dios todavía. No pueden haber Icabods por ahí en el camino. No puede haber fin de la gloria en este lugar.
Porque Dios se va a levantar a alguien esta noche, como levantó a alguien ese día cuando murió toda esa gente. Él levantó un muchacho que se llama Samuel. ¿Y sabe qué significa Samuel? Escuchado por Dios. Qué contraste, cómo acomoda la palabra eso. A quien Dios oye. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Gente a la que Dios escuche. Y Dios no te va a escuchar de cualquier manera. Ya basta de esas oraciones cada vez que te arrodillas a pedir perdón y perdón y perdón. Trasciende, por favor. Cambia de plano, súbete unos escalones esta noche. Ahora, ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ya deja de estar pidiendo ayuda y conviértete en un árbol de mostaza que dé fruto. Conviértanse en gente que trascienda y que ayude a trascender a otros. Cuando Jacob le dijo a la gente que iba a buscar a Esaú, vayan adelante y váyanse al paso de las embarazadas y de los niños y de los ancianos. Cuando él dijo eso, él era que podía caminar más, pero él consideró a los otros. Eso es lo que hay que hacer en esta iglesia. Hay gente que viene a paso corto, hay gente que es niña, hay gente que viene enferma, pero se necesita gente como Jacob que sea capaz de traspasar el torrente y se encuentre con el ángel y luche. ¿Dónde están? ¿Dónde? Levantó a Samuel, a quien Dios oye. Y Dios no permitió que las palabras de Samuel cayeran a tierra. Él sostuvo a Samuel. Y les dijo, llegó la hora. Un día Samuel los reunió a todos. Y les dijo, llegó la hora de que Israel se quite la esclavitud de estos filisteos. Y vamos a ir a luchar. Los espero en Mizpa. Y allá cuando ellos llegaron, él ya tenía un sacrificio listo. Y ese sacrificio sí era un sacrificio como a Dios le agradaba, porque era un hombre que servía a Dios. Cada vez que usted le extiende la mano a alguien aquí, cada vez que usted suelta un versículo en este púlpito, cada vez que usted suelta una nota, cada vez que suena un sonido aquí, cada vez que la iglesia dice algo, cada vez que usted se encuentra con alguien, lo que la gente espera ver de usted es que Dios esté ahí en usted. Y ese día hicieron culto a Jehová. Hicieron el sacrificio. Y él les dijo, hoy vamos a pelear. Pero quiero que sepan que el que va a pelear es por nosotros. Es él el que va a pelear por nosotros, es él. Y ese día se fueron a la batalla. Y cuando iban a enfrentarlos, Jehová tronó con grandes truenos. Mire, lo que vino del cielo en Hechos 2, todo vino del cielo. Dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló. Sí vino, el estruendo vino del cielo. Así que esta iglesia tiene que empezar a hacer estruendo de lo que el Espíritu le dé que estruendúe, si es que la palabra se puede decir así. Porque el estruendo también, si es fuego y si es viento y si es agua y si es espíritu y si son lenguas y si es estruendo, si es. Y también puede temblar.
Ese día se fueron. Ser escuchado por Dios es ser una persona que ora. Ser escuchado por Dios es ser una persona que es fiel y que ama estar en la presencia de Dios. Yo quiero esta noche invitar a esta iglesia a que comprenda que la única forma que haya victoria en este lugar no es que Dios traiga aquí a quien quiera traer, que traiga a quien quiera, pero eso no es lo que va a hacer que esta iglesia trascienda. Dios puede poner aquí a un mudo a hablar si quisiera. Dios puede hacer que los cojos anden, pero esta iglesia no necesita esa clase de milagros. Esta iglesia lo que tiene que trascender, tú tienes que salirte de esa banca esta noche y tomar la decisión de avanzar, de acercarte a Él, porque sí puede ser mejor, sí se puede ser mejor, sí puede ser mejor cristiano, sí puede ser mejor siervo, sí puede ser mejor ministro, sí puede. Los persiguieron y los persiguieron. Jehová tronó ese día y los persiguieron y los mataron, y los que sobrevivieron salieron huyendo y los de ellos quedaron dispersos. Y cuando llegaron al torrente, Samuel dijo: hasta aquí, paren aquí, ya no los vamos a perseguir más. Ebenezer. Pero no así como yo lo dije, me lo imagino hablándole a un montón. Eso, para hablarle a un montón toca un grito así, vean. Para hablarle a un montón toca gritar y decir: ya no más, deténganse. Ebenezer. Ebenezer significa: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta noche, como todas las noches y como todos los días y semanas y meses y años, necesitamos la ayuda de Jehová.